No existe necesidad más grande que la necesidad de ser perdonados. Bienvenidos. Hola amigos, el día de ayer estudiamos todo relacionado con la salvación. Entendimos básicamente cómo era la dinámica de la salvación según la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón de los pecados. Cómo es que un Dios de amor puede perdonar a seres pecadores, ¿no? Soy Michael Saldúa, es un verdadero placer compartir contigo esta hora y te invito a que tengamos una pequeña palabra de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, suplicamos, Señor, tu presencia y tu asistencia, Señor, a través de tu Espíritu Santo en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el perdón de los pecados. Pregunta número 1. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Pues bueno, en el libro de Primera de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sin lugar a dudas, entendemos que Jesús fue quien llevó nuestros pecados, tomó nuestro lugar, y esa es la respuesta: Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Será que debo pagarla? ¿O será que debo hacer algo? Tal vez construir un puente o un ancianato, o de pronto hacer algo para poder adquirir la salvación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios que responde a esta pregunta, que se encuentra en Romanos el capítulo 3 y el versículo 24. Dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis la salvación, completamente gratis. Eso es lo que se conoce como gracia. Gracia es favor inmerecido, ¿no? Entonces la salvación que ofrece para ti es gratis porque te ama. Pregunta número 3. ¿Qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Listo, la salvación es gratis, pero ¿qué debo reconocer yo? ¿Qué debe reconocer el pecador? La respuesta la encontramos en el libro de Lucas 18, 10 y 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nota tú la importancia de entender cómo nosotros debemos ir al Señor. La respuesta para esa pregunta es reconocer que es precisamente eso, un pecador, como lo hizo el fariseo, que orando no quería ni siquiera alzar los ojos, porque se sentía sucio, se sentía lleno de pecado, comprendía mejor que necesitaba de un Salvador. Aquellos que se jactan de que son buenas personas no reconocen que necesitan un Salvador y se alejan de Él. Pregunta número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable para que los pecados sean perdonados? ¿Qué sentimiento profundo es totalmente indispensable? Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es fundamental a la hora de acceder al perdón de Dios. Sin él difícilmente podremos realmente poder obtener el perdón. Pero ¿deberá la persona esperar a sentirse arrepentida para ir a Jesús? Porque hay momentos en donde el arrepentimiento no llega, pero estamos sufriendo porque entendemos que estamos mal, entendemos que algo está mal.
Porque cuando nosotros definimos arrepentimiento, lo que estamos diciendo es sentir dolor por el pecado, pero hay mucha gente que comete pecado y tiende a confundir el arrepentimiento con el remordimiento, con el sentimiento de culpa. Y son dos cosas completamente diferentes. Porque el que tiene sentimiento de culpa sabe que está haciendo mal y sin embargo lo vuelve a hacer nuevamente. Y entiende que está mal, pero lo sigue haciendo. Es como el drogadicto. Sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Sentimiento de culpa. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado. Y yo solamente puedo sentir dolor por el pecado en la medida en que me acerco al Señor Jesús. Aquí es donde nosotros debemos ser muy inteligentes, porque pensamos que debo arrepentirme para ir a Jesús. Yo te digo, no. Ve a Jesús porque es Jesús quien va a colocar el arrepentimiento en tu corazón. Quita el sentimiento de culpa y pone el arrepentimiento, dolor por el pecado. Cuando la persona siente dolor por el pecado, se aleja del pecado, porque le duele hacer sufrir a las personas y le duele defraudar a Dios. Esa circunstancia de arrepentimiento es muy importante que la tengamos nosotros clara. No vamos nosotros a esperar a arrepentirnos, insisto, para ir a Jesús. Repito, no. Vamos a Jesús para que Él coloque en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El sentimiento de culpa no es suficiente. Puedo llorar porque hice algo malo y me siento mal y tengo sentimiento de culpa, pero puede que no esté arrepentido. Ojo con eso, que es muy importante. Pregunta número 5. ¿Qué debo hacer con los pecados? Eso lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 32, versículos del 3 y hasta el 5, dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puesta para este punto, el punto 5 es, sin duda, la confesión de los pecados. No es que nosotros vamos a decirle al Señor que cometimos un pecado porque Él no lo sepa. No. Pero la Biblia dice que cuando nosotros confesamos el pecado, nuestra alma descansa. O sea que el bienestar de confesar los pecados al Señor es para nosotros. Y cuando confesamos los pecados, reconocemos la bajeza nuestra, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos que necesitamos de un Salvador. Y Él va en nuestro pronto auxilio. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, traed vuestras cargas a mí, dice el Señor Jesús. Es decir, Él las va a llevar por nosotros. La confesión es muy importante porque toda esa carga de pecado que nosotros tenemos encima la depositamos en Él. Y Él sabe qué hacer con eso, porque Él murió en la cruz para darte salvación a ti y a mí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, a pesar de todo, ¿cuál es la dulce seguridad del perdón? Es decir, ¿cómo realmente después de hacer todo esto puedo yo encontrar la seguridad y saber que realmente he sido o no perdonado? ¿Qué ofrecimiento hace Dios? ¿Cuál es el ofrecimiento que Dios hace? Y en ese ofrecimiento nosotros nos sentimos confiados de que realmente sí que hemos sido perdonados. La respuesta la encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor Jesucristo da espíritu de sabiduría y de revelación. Sentimos la tranquilidad, la paz que solo Cristo da, porque nuestras cuentas han sido saldadas en Él. Entonces el ofrecimiento de Dios es, respuesta a la pregunta número 6, es sabiduría. Nos da su paz, ¿verdad? Pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que es a medias? ¿Será que Dios es igual a los hombres? Según la palabra de Dios, Isaías 43, 25, dice la Escritura: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice que el Señor es el que borra tus pecados y no se acordará de ellos. A nuestros pecados sí los lleva a lo profundo de la mar. Es muy triste que nosotros estemos recordando siempre el error que cometimos hace mucho tiempo atrás. Si el Señor ya lo selló, ya lo tiró, lo confesaste, te arrepentiste, se lo llevaste al Señor, se lo confesaste al Señor y nunca más has vuelto a cometer ese error, ¿por qué tener que recordarlo de nuevo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo para qué? Hay gente que vive revolcándose en el lodo, en la suciedad de un error pasado. Y no lleva la carga a Jesús y viven con ese sentimiento de culpa todo el tiempo. Por eso es importante que nosotros extirpemos el sentimiento de culpa y le abramos la puerta al arrepentimiento que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? He entendido básicamente que el único camino para la salvación es Cristo Jesús.
Comprendo también que he obtenido, la forma como debo ir obteniendo el perdón. Y también he comprendido la dulce seguridad del perdón que nos da el Señor. Él dice que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de ellas. ¿Qué más seguridad queremos? Si lo dice su palabra. No se acuerda más. La paz de Cristo está con nosotros. Ahora, ¿qué debo hacer? El primer punto lo encontramos en Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es importante el arrepentimiento, para que vengan tiempos de refrigerio. Punto número 2, confesar todos mis pecados. Y punto número 3, necesitamos experimentar la conversión. Punto 3, fundamental. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él promete darnos un corazón de carne, quitarnos ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Necesitamos del Señor en todos los aspectos. Necesitamos del Señor para ser transformados. Necesitamos del Señor para ser perdonados, para ser salvos, para perdonar a otros, para entender a mi esposa, a mi esposo, a los hijos, para entender la situación cualquiera sea. Necesitamos del Señor siempre. ¿Te gustaría reconocer que eres un pecador y pedir perdón por tus pecados? Yo te invito al terminar de ver este video que tengas un espacio íntimo con el Señor y le cuentes a Dios todos tus problemas y la necesidad que tienes de perdón, pero también la necesidad que tienes de la misma salvación. Confía en Dios, que Dios te ama. Que tengas un muy bonito día.